Otro intento. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos para servir a Dios, para adorar, para bendecir su nombre, para glorificar su presencia y para darle gracias por todas sus bondades. Vamos a estudiar la palabra como corresponde hoy. Estamos hablando de la Santa Cena. Estamos hablando de las cosas que nosotros tenemos que aprender, de las cosas que entre nosotros deben ser ciertísimas. Creo que cada día nosotros tenemos que acercarnos a Dios confiadamente, hacerlo para la gloria de su nombre y saber que Él está en todos los actos de nuestra vida, que necesitamos de su presencia, que necesitamos de su amor, que necesitamos de su misericordia, y para eso nos reunimos aquí, para darle la gloria y la honra. Vamos a terminar un tema que es bastante amplio, que he querido tocar en este día, porque hay muchos hermanos que se conectan con nosotros que no saben el valor, el significado de la Santa Cena, y qué bueno que este tiempo amerita para poder tener un buen entendimiento acerca de todas estas cosas. Oremos al Señor, démosle gracias para antes de empezar, orando también por todas aquellas personas necesitadas, por todas aquellas personas que se encuentran enfermas. Yo espero, con la ayuda de Dios, que esta mañana el Señor se haya manifestado a través de la administración, trayendo libertad y sanidad. Es cuestión de creer, es cuestión de confiar, es cuestión de apropiarse de la palabra, y creo que así tenemos que hacerlo diariamente. Oremos al Señor. Nos acompañan todos los hermanos, los bendecimos, los saludamos, y todos los que se conectan y los que están por conectarse, que estén bajo el poder y la protección de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por esta tarde, esta nueva oportunidad que nos da, Dios mío, de compartir tu bendita palabra, de poder honrarte, de poder bendecirte, de poder glorificar tu nombre, de poder exaltar tu presencia, de poder proclamar tu grandeza, declarando, Señor, tu soberanía, declarando, Dios mío, tu bondad, tu amor infinito y tu gracia eterna, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, a escudriñar tu palabra, a aprender de ella, Señor, y pedirte, Dios mío, Señor, que le abras el entendimiento, Dios mío, a tu pueblo, que derrames un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que derrame, Dios mío, bendito Dios, de los cielos de tu gracia, Dios mío, Señor, sobre cada uno de sus vidas, de sus hogares, Señor. Oh Dios de los cielos, que un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo descienda. Esa es la vida eterna, Padre, dice tu palabra, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, aquí estamos, somos ovejas de tu prado, somos tu pueblo. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo, Señor. Somos conscientes, lo declaramos, confiamos en eso, confiamos que tú eres nuestro protector, eres nuestro libertador, eres nuestra roca eterna, eres nuestro refugio, eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, eres nuestro sanador. Y oramos y ponemos delante de ti, oh Dios, la vida de nuestra hermana Fabiola. Te doy gracias porque yo sé que tú estás obrando en ella, sé que estás obrando un milagro glorioso. Sé, Dios mío, Señor, que tú nos sorprenderás a todos, Dios mío, Señor, con bendiciones gloriosas, Padre. En el nombre de Jesucristo el Señor, yo te doy gracias y bendigo cada uno de mis hermanos. Bendigo, Dios mío, Señor, bendito Dios de los santos, la iglesia local aquí en Florida, y todas aquellas iglesias que en esta hora, Dios mío, Señor, perseveran en buscarte, perseveran en orar, perseveran, Dios mío, Señor, en anunciar tu palabra de fe. Te pido, Dios mío, que un espíritu, Dios mío, Señor, bendito Dios de revelación, Señor, surque los aires, envuelva la atmósfera, Dios mío, Señor, y destruya toda acechanza del diablo, toda ignorancia, Dios mío, toda nubosidad, Señor, en las mentes, Dios mío, en los corazones, Padre, que se desarraigue, Dios de los cielos, todo engaño, toda falacia, toda mentira, toda operación satánica, toda obra de las tinieblas, Señor, y que podamos recrearnos en ti, que podamos fortalecernos, Dios mío, dándote la gloria, que podamos fortalecernos, Dios mío, dándote la alabanza y la adoración. Oro, Dios mío, por aquellas hermanas que están, Dios mío, Señor, sufriendo, Dios mío, de dolencia, Señor, azote del diablo, Señor, bendito Dios, hermanos que están igualmente, Dios mío, Señor, bendito Dios, paralizados, Dios mío, Señor, en sus trabajos, Señor, aquellos, Dios mío, Señor, que a causa de la aflicción, a causa del tormento, a causa de la angustia, no pueden, Dios mío, laborar, no pueden, Dios mío, Señor, bendito Dios,
Dios de los cielos a hacer ciertas funciones, Padre. Te pido que tu buena mano, tu bendición sea sobre tu pueblo, Padre. Clamo por todos aquellos, Dios mío, Señor, que en todo lugar invocan tu nombre, aquellos que no te conocen, aquellos que han vuelto atrás, aquellos que se han apartado, Señor, puedan ser, Dios mío, Señor, restituidos, Padre, a la gloria tuya, restituidos gratuitamente, como dice tu palabra, Señor, por la fe, Señor, en Cristo Jesús, por el lavamiento de su sangre y por la operación de tu Espíritu, Dios mío, que día a día tendrá, Dios mío, Señor, que dar testimonio, enseñarnos, guiarnos, porque tu palabra dice que todos seremos enseñados por tu Espíritu. Papito Dios, aquí estamos, Dios mío, mira desde el cielo, recoge la oración, Señor, te clamamos misericordia, que seas tú operando, colocando las personas, colocando, Dios mío, Señor, tu santa unción, Señor, dándonos, Dios mío, abundantemente de tu Espíritu y dándonos, Dios mío, Señor, la sensibilidad para acercarnos a ti y poder, Dios mío, deleitarnos grandemente en tu palabra, deleitarnos, Dios mío, Señor, bendito Dios, como siempre lo hacemos, poder tener, Señor, esa comunión perfecta contigo, Dios mío, a través de las Escrituras y poder saber, Señor, de que tú estás con nosotros, que eres nuestro Padre, un Padre bueno, que, Señor, nos hace una misericordia nueva cada mañana. Aquí estamos, Papito Dios, para honrarte, bendecirte. Bendecimos cada familia aquí reunida, Señor, y te damos gracias, Señor. Pedimos sabiduría. Tu bendita palabra está ungida, tu bendita palabra está revelada, Señor. Nosotros necesitamos tener sensibilidad y captar cada verdad espiritual con la cual tú, Señor, bendito Dios de los cielos, cada día nos enseñas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor infinito, por tu gracia eterna, y muchas gracias, Señor, por ayudarnos a perseverar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, ahora 8 días hablamos de la Santa Cena. Yo le ruego que esté atento, tome su cuaderno, su lápiz, tome sus notas y anote los versículos, repáselos, prepare su copita y su pancito y entonces vamos a participar al final, como lo hicimos esta mañana, como lo hicimos ahora 8 días y como tenemos que seguirlo haciendo mientras estemos reducidos a nuestra casa, no estemos confinados en nuestros hogares, porque pues qué bueno poder salir, que poder reunirnos todos, qué bueno poder darles un abrazo y poder gozarnos juntos, pero pues eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. A mí en este caso no me queda ninguna preocupación, ningún cargo de conciencia, porque he estado siempre atento a la iglesia, atento a la palabra de Dios, atento al servicio y atento a las necesidades de ustedes. Por ese lado pues yo estoy tranquilo, pero los extraño y me hacen falta. Yo creo que todos estamos en la misma condición y debemos orar por esto, para que en la mañana, a las 7 de la mañana, tenemos la oración de devocional, la oración, tiempo de clamor, para poder colocar delante de Dios todas las bendiciones que nosotros anhelamos, a colocar de Dios las peticiones de nuestro corazón y darle gracias por todo lo que Él ha hecho y hará con nosotros. Bueno, regresemos al punto, a la enseñanza, a la Santa Cena. Estamos viendo, vimos esta mañana 5 puntos, 5 puntos, sí. Y entonces dijimos, la Santa Cena es una conmemoración, número 1, hablamos de eso. En ella recordamos no solamente que Cristo es nuestro Señor, sino que nosotros somos el cuerpo de Cristo, etcétera, y que tenemos una representación celestial en Cristo Jesús. También vimos que la humildad y la obediencia de Cristo le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla, y lo estudiamos esta mañana. Número 4, que era necesario que se cumpliera la ley en Cristo. Entonces hablamos de la redención de Israel, la salida de Egipto, y hablamos de todas estas cosas. Y luego llegamos a Lucas 22:7 para hablar ya de lo que compete ya al Nuevo Testamento, después de haber mirado el trasfondo que tiene en el libro de Éxodo. Y dijimos en el capítulo 22 de Lucas, verso 7, dijimos que llegó el día de los panes en levadura, en el cual era necesario, me gusta esa palabra, era necesario
sacrificar el cordero de la Pascua. En esa Pascua era necesario sacrificar el cordero, no dice los corderos, no dice, no dice, porque cada uno prepara su cordero, ¿no? Recuerde que para esa época el Señor mandó a preparar el cordero también. Bueno, mandó a preparar la Pascua. Entonces, ahora, después de que vemos esto, ya para nosotros eso, a más de un recordatorio, no es un recordatorio de pesar y tristeza, de dolor, de angustia, por lo cual dijimos que no hay que seguir celebrando esa fiesta a la manera que se hace, con mantos de luto y con esas cantidad de cosas que hay, que pues para qué las nombramos, porque no estamos tratando de competir, ni de ofender, ni de desprestigiar a nadie, pero que dolorosos, que toda esa cuestión, eso ya no. Ahora el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, y nosotros nos gozamos en lo que Él haya hecho por nosotros. Entonces ya lo hizo y todo. Entonces dijimos que llegamos al punto final, o uno de los puntos finales es que en Isaías 53 dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Para que usted no crea que dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, para que usted no crea que es que hay otros más grandes que Cristo o igualmente grandes. Yo le voy a poner otras versiones aquí, unas 3 versiones, para que sigamos adelante en la enseñanza. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vimos la Santa Biblia Martín Nieto, que es una Biblia muy antigua, y dice, por eso le daré en herencia multitudes, y gente innumerable recibirá como botín. Ya sabemos que en una guerra el rey vencedor, el ejército vencedor, tomaba el botín, lo llamaban los despojos, ¿no? Y tomaba para enriquecerse. Entonces ahora el reino de Dios se enriquece con la gran cantidad, con esa cosecha grande de cristianos que día a día conformamos el cuerpo de Cristo, pero que no puede desertar, porque es que estamos hablando alternamente. Esta semana estuvimos hablando toda la semana de la apostasía. Entonces tenemos que seguir. Mañana retomamos un poco la enseñanza hasta que pues estos tiempos son buenos para hablar de otras cosas, que usted tenga claridad. Luego tomamos otra versión, que es la Castilian, otra versión antigua. Por esto le daré de las multitudes como parte suya, y con los poderosos repartirá el botín. Entonces quiere decir que el reino de los cielos es fuerte, violento, y únicamente los valientes lo pueden arrebatar, dijo el Señor. Y la versión la versión para el pueblo hispano dice, le daré a todos en posesión, tendrá como botín una multitud, pues expuso su vida a la muerte y fue contado entre los rebeldes. Bueno, esa hasta ahí hablamos. Luego el punto final que tocamos, el punto número 5, es la preparación de la Santa Cena, la preparación de la Pascua, mejor, en el tiempo del Señor, y su enseñanza. Y entonces ahí no he terminado ese punto, no quiero radicalizar mucho en eso, porque la verdad es que es bastante extenso, no quiero que se me acabe el tiempo, y yo sé que de pronto ustedes pues no tienen, algunos no tendrán cosas que hacer, aunque yo no sé qué podrá uno hacer en la casa que no lo pueda postergar, que estamos confinados y quieticos aquí en nuestras casas. Bueno, y dijimos en Lucas 22:8 que Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id a preparando la Pascua que comamos, que manda 2, que nunca Dios encomienda la obra a un solo hombre, que esos 2 hombres es Pedro y Juan, que tienen características diferentes pero complementarias, y que son una enseñanza para nosotros. Pedro fue aquel que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tuvo una revelación del Padre. Entonces, ¿a quiénes va a mandar y quiénes son los que van a ordenar todas estas cuestiones? El que tiene revelación, los que tienen revelación. Juan era el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho del Señor, el que oía latir su corazón, el que conocía el amor, el que amaba al Señor. Entonces esas 2 características tienen que acompañarnos para nosotros tener revelación de lo que es la Santa Cena. Número 1, tener revelación de quién es el Señor, y número 2, tener revelación del amor de Dios. No amarlo tenemos todos que amarlo,
pero tener revelación de lo que es el amor de Dios. Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, pero nosotros no entendemos porque que envió a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda y nos rescata, nos da la bendición, y a lo último ni creemos, hermano, porque no obedecemos, porque creer es obedecer, es permanecer. Pero bueno, eso ya es otro punto. Bueno, luego llegamos al versículo 24 al 28 y le dice de Éxodo, y entonces nos regresamos allí después de haber hablado de la Pascua. Dice, guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. ¿De qué está hablando? De la Pascua, con que Él os rescata de la esclavitud en Egipto. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. O sea, la sangre puesta en cada casa no permitió que el destructor entrara, y yo hace más de como mes y medio antes de empezar todo esto, que se nos quitaran esta libertad, yo estuve hablando acerca de esto, hablé aquí en la iglesia, hablé en Cali, por toda parte el Señor me ha puesto esta palabra del Salmo 91, que ninguna plaga tocará nuestra morada, y he dado los argumentos. Ahorita no los puedo repetir, pero la sangre de Cristo nos libra del pecado, nos limpia del pecado, pero también es una barrera, es un impedimento para que el destructor entre en nuestras casas. Eso tiene que decir usted amén a esta palabra, porque eso es lo que dice la Biblia. Seguimos hablando de esto. Entonces es un estatuto perpetuo que era para el pueblo de Israel nomás, correcto, pero en la revelación del Nuevo Testamento el apóstol Pablo se le da la revelación de la gracia en Efesios capítulo 3 versículo 6. Él tiene una revelación y él dice, ustedes saben el conocimiento que yo tengo acerca de todas estas cosas, de la ley y todo esto. Me tengo una revelación que el Señor me dio, que los gentiles y los judíos son un solo cuerpo y copartícipes de las mismas promesas. Entonces esas mandamientos, si las promesas son para nosotros, entonces también el compromiso también es para nosotros, porque no puede ser que usted adopte un hijo y ese hijo que adoptó tenga todos los privilegios que tienen sus hijos naturales, pero no tenga las mismas obligaciones, que usted obligue a sus hijos naturales a estudiar, a cumplir, a ayudar en la labor de la casa, y el señor que viene aquí adoptado sea como el rey Pepino, que está por encima de ellos y es intocable, inmarcesible y no se puede hacer nada. No, eso no es así. Entonces todos nosotros somos un cuerpo, somos una familia, judíos y gentiles, porque así empezó la iglesia y así seguirá todo aquel que crea, no importa de qué nacionalidad, de qué vertiente, cultural sea. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bueno, Él le da instrucciones y escoge esos dos discípulos que tienen esas características que nos ayudan a nosotros a entender. Y luego le dice en el versículo 10 al 13 de Lucas 22, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Y dijimos que un hombre no era normal que cargara un cántaro de agua, que ellos tenían que seguirlo y él los iba a conducir al aposento. Y cuando llegaron allí le iban a decir al padre de familia que habitaba en esa casa, el Señor dice que a ver el aposento que tienes preparado. Y efectivamente ya él había preparado un aposento. Que esto nos da unas enseñanzas que esta mañana no le pude dar, y le dije que el cargar los cántaros era un oficio para las mujeres, que el hombre trabajaba en las labores del campo y las mujeres en las labores domésticas, y entonces ellas eran las encargadas de ir por el agua, ¿no? Eso era culturalmente, eso sucedía en esa época. Entonces este hombre y la mujer es figura de la ayuda idónea. Entonces, pero al hacerlo un hombre, está haciendo no que fuera afeminado, sino que estaba mostrando un carácter de humillación. Entonces ahí nos muestra a nosotros que a quién tenemos que seguir nosotros para saber cómo es el asunto con la vida espiritual y con nuestra responsabilidad en el Señor. Aquellos humildes, no aquellos vanidosos que se la saben
todas, que son letrados, que son eruditos, que son porque Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Eso lo necesitamos y son bueno tenerlos entre nosotros. Aprendemos algunas cosas, pero a nosotros el que nos enseña es Dios a través de su palabra, a través de los ministerios, a través del Espíritu, a través de aquellos que se humillan, aquellos que tienen revelación y aquellos que conocen el amor de Dios. Amén, a todo eso. Entonces ellos llegaron, el aposento alto estaba ya dispuesto para el Señor. Quiere decir, esto también nos da una revelación aquí, porque son cositas que nosotros tenemos que coger para aplicar a nuestra vida. Que hay cosas que el Señor tiene preparadas, que Él mueve gente. Él no mandó a decir a nadie, Él no mandó un mensajero, Él no cogió un clasificado, no cogió, llamó por teléfono, no dice que nosotros no tengamos que hacerlo, no tengamos que ser dirigentes, pero entiende el concepto, la opinión, entiende el pensamiento. Dios tiene preparadas las cosas de antemano, las buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Si Dios nos da un ministerio, nos da un lugar, algo, nos da dones, talentos, nos da un negocio, lo que sea, Él tiene preparado todo. Nosotros no tenemos que meterle a nada a la mano. Nosotros lo que tenemos que humillarnos, reconocer que el Señor tiene la razón, que a veces no entendemos. Si estuviéramos en esta época o estuviéramos nosotros mejor, en esa época no entenderíamos cómo un hombre lleva un cántaro al hombro, un cántaro con agua, y cómo es una señal que Dios está usando. Entonces la señal no es el hombre, no es el cántaro. Algunos dicen que el cántaro, que el agua, que el espíritu, todo está bien porque son figuras. Pero aquí lo que yo quiero hacer énfasis es en la humildad, en la humildad. En eso es que tenemos que nosotros estar atentos. Bueno, ellos son enviados, etcétera. Y llegamos al punto número 6, que vamos a hablarlo apenas ahora. El punto número 6, vamos a ver la parte espiritual de la celebración de la Pascua del Señor, que para nosotros es la Santa Cena. Entonces, miremos aquí en Lucas 22, 14 al 16. Entonces, el anhelo de poder comer, de consumar esta cena, es para darle continuidad a un plan que Dios tenía previamente diseñado o prediseñado, que empezó con el Cordero Pascual en Egipto, sigue con el Cordero Pascual para judíos y gentiles, para bendecir a toda la familia de la tierra, y enseguida sigue para que la familia que formó en la tierra y traslada al cielo pueda estar con ese Cordero eternamente y para siempre. Aquí va Lucas 22, 14 al 16. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Algo que tenemos que entender es el grado de revelación que hace Dios a sus siervos que están a la mesa con él. Ahora él le va a decir, le va a decir que cuánto anhela, cuánto tiempo he anhelado yo comer esta cena, pero no nos adelantemos, esta Pascua. Entonces, el sentarse a la mesa, cuando uno quiere conocer a una persona, se sienta a la mesa. Cuando una persona quiere compartir con uno, quiere hacerle una invitación, quiere ofrecerle un trabajo, usted quiere conocer a alguien, un gerente, una persona de mucha prestancia, porque quiere entablar un negocio, una relación con él, entonces usted invítelo a comer y siéntese a la mesa con él. No por lo que le sirvan en la mesa, sino porque es la parte más íntima de una persona, cuando usted está comiendo con ella, cuando usted comparte la comida. Por eso el Señor dijo, yo le doy a comer mi carne y le doy a beber mi sangre. Esa es la comunión más íntima que nosotros podemos tener con el Señor. El apóstol Pablo así lo refiere. Dice, el pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Cristo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. Entonces allí nosotros tenemos que aprender de esto algunas cosas. El discernimiento que tiene que desarrollar el hombre de Dios a través de las Escrituras para conocer las artimañas de Satanás. Vamos a mirar. Versículo
capítulo 22, versículo 21 al 23. Entonces estos siervos se sientan. ¿Cuánto? Dice, entonces ellos, cuando era la hora, se sentó a la mesa él con los apóstoles. Y dice que ahí, aquí, cuando ellos se sientan, ellos, recordemos que cuando Lázaro resucitó, Lázaro resucita en el capítulo 11, lo narra el apóstol Juan, y en el capítulo 12 empieza diciendo, había una comida, una comida, y Lázaro estaba sentado a la mesa con el Señor. Imagínense, el que estaba muerto ahora está sentado a la mesa con el Señor. Y el Señor hablaba, y entonces Marta estaba afanada haciendo los oficios, y María se sentó a los pies del Señor a aprender de él, a escuchar lo que hablaba. ¿Qué estaba hablando el Señor con Lázaro? La Biblia no lo dice, pero tenían una comunión íntima muy tremenda. De pronto están hablando de las experiencias más allá de la muerte. Él fue resucitado después de perdón, después del cuarto día. Ahora, miremos aquí. Viene la revelación. Él les está enseñando, y observe que es que a veces nosotros leemos la escritura muy rápido. Y dice, mas he aquí, el versículo 22, están sentados a la mesa, él va a participar con ellos del Pascua. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que le había de entregar. Bueno, aquí hay una enseñanza, que eso sucedió en la celebración de la Pascua, que también nosotros tenemos que aprender de lo que Dios nos quiere transmitir a través de su palabra. Y esos acontecimientos, cada evento tiene una enseñanza para nosotros. Ellos están sentados así, y lo primero que dice el Señor, aquí hay uno que está con nosotros aquí, que me va a traicionar. Aquí hay uno, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Ya que él muriera en la cruz estaba determinado previamente. ¿Quién lo determinó? No Judas, lo determinó los fariseos, no el imperio romano. ¿Quién lo determinó? Lo determinó el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a que muriera en la cruz. A eso vino el Señor. Por eso el Señor oró y dijo, pasa de mí esta copa, pero el Señor dijo, a la cruz. Entonces ya estaba determinado que él fuera. Hay cosas que ya están determinadas para nosotros, mis hermanos queridos. Nosotros, nuestro destino profético, no está hablando de predestinación, de que usted nació para ser pobre, para ser rico, para ser bueno, para ser malo. Eso cada uno escoge el camino que uno quiere. Pero lo que le estoy hablando es que hay cosas que ya están diseñadas por Dios. Por ejemplo, ministerios, por ejemplo, talentos, dones, oportunidades, aún riquezas, muchas cosas. ¿Ve? Y entonces ellos comenzaron a discutir entre ellos quién sería el que había de hacer esto. Esa no es la forma de uno averiguar las cosas. Él está hablando a ellos cosas espirituales, cosas que ellos no saben, que nadie sabe. Y él les está diciendo lo que va a acontecer. Y entonces ahora ellos ahora empiezan a discutir sobre quién haría esto. Ahora la cuestión es, ¿las cosas espirituales son para discutirlas o para aprender de ellas? ¿Podemos nosotros, siendo espirituales, enfrentarnos en discusiones para saber quién tiene la razón, cómo es que se hacen las cosas, o necesitamos la enseñanza, la dirección de Dios, necesitamos la intervención del Espíritu Santo? Porque a veces nos enfrascamos en discusiones, nos enfrascamos en diferentes conflictos, porque la arrogancia, el orgullo, la vanidad y la prepotencia toman parte o están tomando toda parte de nuestra vida. Él aquí dijo, ellos empezaron a discutir. Las cosas espirituales no deben llevar ningún matiz humano, no deben ser manipuladas por la mano del hombre. Las cosas espirituales hay que dejar que Él nos las enseñe. A unos nos las enseñará, a otros usará maestros para que nos las enseñe a nosotros.
A otro le va a hablar directamente. Los casos no son iguales, las necesidades no son iguales, los lugares no son iguales, los problemas no son iguales y los creyentes no somos iguales. Hay gente que cree y Dios le va a revelar. Hay gente que no cree, que es demasiadamente, no sé cómo expresarlo, y no creen las revelaciones del Señor. A ellos no les va a dar revelación. Hay gente que aún no cree ni siquiera que el Señor está próximo a venir. Bueno, pero son sus hijos. Y lo únicamente es que a Él no le puede revelar. ¿Por qué? Porque eso se hace es por el Espíritu. Y el Espíritu se contrista cuando no hay la fe suficiente para saber uno discernir las cosas. Bueno, ahora, ¿qué enseñanzas hay aquí? Que las cosas espirituales no se pueden discutir con nadie. Señor, que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Número 2, que la humildad y la mansedumbre para soportar los problemas. Él está diciendo con claridad, él va a sufrir la muerte. Él lo sabe, se lo está contando. Pero esto no cambió su dinámica, esto no cambió su aspecto, esto no le perturbó. Él pudo comer y dar de comer a los suyos y hablarles de lo que venía y enseñarles que la sangre de un nuevo pacto, etcétera. Todo eso vamos a mirarlo aquí. Entonces, nos encontramos aquí con una disyuntiva muy buena, muy tremenda, que tenemos que analizar. Nosotros, por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que ponernos en paz con nuestros enemigos, que tenemos que perdonar, que tenemos que amar al enemigo. Si tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. ¿Qué hizo el Señor con Judas? Le dio a comer de su bocado y le dio a beber de la copa. ¿Y no le iba a traicionar, pues? Imagínense que a usted y a mí, o a mí, nos pase eso. Estamos sentados a la mesa y nos damos cuenta que el que está con nosotros es un traidor de esa dimensión. ¿Cómo será nuestra reacción? No me diga, líbrame de homicidios, porque nos tocaría orar al Señor como oró David. Ahora, miremos aquí. El Señor está... Yo pienso que hay muchas cosas, por eso le digo yo, hay muchas cosas que están divinamente diseñadas por Dios, que la gente no entiende, que las cosas que antes se escribieron son para nuestra enseñanza. Cuando uno dirige una predicación, una enseñanza, tomando ejemplos del Antiguo Testamento, de lo que ya sucedió, porque ¿qué más predica un pastor? ¿Qué más puede hablar un predicador a sus ovejas? Diga la palabra, porque lo único que Dios respalda y lo único que alimenta espiritualmente es la palabra. Pero miremos este caso. En el Salmo 41:9 dice el Salmo: aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces, esta es una experiencia de David, cuando fue traicionado por Ahitofel, su consejero, un consejero que era el hombre de confianza de David, que comía a su mesa con él, que lo traicionó, porque cuando Absalón se rebeló contra él y usurpó el trono, Ahitofel se puso de parte de Absalón, traicionó al rey y terminó ahorcado, igual que Judas, se ahorcó. Entonces, este es un cuadro perfectamente que encaja con lo que el Señor está ocurriendo. ¿Ve? Entonces, ese es los teólogos y los estudiosos, un salmo mesiánico. Bueno, aplíquemelo pues. Entonces, nosotros vemos que el Señor le dio de comer a Judas, y eso no implica. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que nosotros no podemos perturbarnos, no podemos cambiar nuestra condición anímico-espiritual de longanimidad, diría yo, porque hay un conflicto, porque alguien no cede, porque alguien no está de parte nuestra, porque alguien se vuelve enemigo, porque alguien que fue de mucha confianza, muy íntimo, ahora le dio por sacar las uñas y darnos la puñalada trapera, como se dice coloquialmente. Eso no va a cambiar en nada el destino profético que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mira, el Señor quisieron despeñarlo, los fariseos quisieron despeñarlo cuando se dieron cuenta que Él era el Cristo. A él el diablo le propuso que se tirara del pináculo del templo, pero no pudieron hacerlo.
¿Por qué no pudieron hacerlo? Porque ese no era el plan que Dios tenía para él. Los planes de Dios son perfectos. El salmista David dice en el Salmo 38, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. No descuides pues, Señor, la obra de tus manos. Entonces Dios nos ha creado con un diseño, con un propósito, con un fin. Y entonces ese propósito Dios va a cuidar de que se cumpla. Entonces nosotros cuando tenemos los tropiezos, lo que tenemos que hacer es canalizarlos para que nos ayuden a bien. ¿Cómo los canalizamos? Sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Esto es los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces nos llamó para qué, para que tengamos problemas, o en el llamamiento surge, se levanta el enemigo, se levanta el mismo diablo, porque eso fue lo que le pasó a David y eso fue lo que le pasó al Señor, para impedir el propósito que Dios tiene con nosotros, sea en el matrimonio, sea en el trabajo, sea en la iglesia. Entonces no podemos traicionar la causa de Cristo porque sencillamente el pastor dijo algo que no me gustó. Ya estaba diseñado. Usted tiene que ser tratado, usted tiene que aprender, tiene que soportar, tiene que cargar la cruz. Yo también, cada uno de nosotros. No importa lo que nos digan. ¿Qué ofensa hay o qué situación tan grave puede ocurrir para que una persona abandone al Señor? ¿Qué malo le hizo el Señor? Pregunto yo. Para que una persona le dé la espalda al Señor, apostate de la fe. Una cosa es apartarse, descarriarse, y otra cosa es apostatar, que es ponerse en contra de las cosas de Dios. Ahora, entonces nos enseña esto varias lecciones espirituales. Número uno, tenemos que perdonar, tenemos que confiar en los planes del Señor. Y número dos, van a haber diferentes clases de traición. Por ejemplo, ¿cuántos cristianos han sido ungidos por Dios para desarrollar un ministerio y han traicionado a Dios porque dejaron el ministerio tirado por irse al mundo? ¿Cuántos cristianos? Pues escúcheme bien, porque es un espíritu que se mueve dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Dios. No vaya a creer que el Judas solamente estaba en la mesa con el Señor. No, Señor. Entonces, ¿cuántos cristianos han sido ungidos con dones espirituales? Dios ha puesto dones espirituales y talentos para que ellos sirvan, y cómo han traicionado al Señor y se han ido con esos talentos al mundo. ¿Cuántos cristianos hay que Dios los ha capacitado para hacer su obra, pero han preferido el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida? ¿Cuántos han cambiado como Esaú? También traicionó al Señor, porque cambió la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cuántos han cambiado el privilegio que Dios les ha dado de ser los llamados para heredar la bendición por irse en tras del mundo y lo que ofrece el mundo? Entonces, en la Santa Cena tenemos que hacer memoria de todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que conmemoremos, traigamos a la memoria la Pascua, el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a leerlo más adelante. Aquí vamos a irnos ahí avanzando, y entonces vamos a hablar de sentarse a la mesa. Ellos se sientan a la mesa con Él y ahí tienen revelación. Es imposible que, por eso, hermano, para poder estar a la mesa con el Señor, yo decía esta mañana un verso acerca de, ya no lo llamaré más siervos, lo voy a llamar amigos, porque les voy a confiar todas las cosas, las van a conocer. Entonces ahora nosotros encontramos una iglesia tibia. ¿Una iglesia tibia ha traicionado al Señor? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y sanaré con él y él conmigo. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Yo quiero tener comunión con esa iglesia tibia. No estoy hablando de congregación. La iglesia somos personas.
no estamos hablando de una congregación específica, estamos hablando de personas. En todas las iglesias hay gente tibia, en todas las iglesias hay gente consagrada, en todas las iglesias hay buenos creyentes, en todas las iglesias hay de todo ahí en la viña del Señor. Hay trigo y hay cizaña que no se puede arrancar, porque así lo dice la palabra. Entonces eso, si el Señor quiere cenar con el tibio, es porque quiere darle revelación, discernimiento, quiere encomendarle cosas, quiere decirles, a ellos les dijo todo lo que tenían que hacer. Entonces, aquí es para reflexionar, y antes de participar de la Santa Cena, nosotros tenemos necesidad de traer a la memoria todas estas cosas. Bueno, vamos a ir ahora a la primera carta a los Corintios y vamos a ver los beneficios espirituales para un pueblo como somos nosotros, que no somos judíos sino gentiles, pero que caminamos por fe. Y que entonces que antes éramos esclavos del diablo. Acuérdense, para que la Pascua, para rescatar al pueblo de la esclavitud de Egipto, y nosotros estamos esclavos del pecado, esclavos del diablo. Dice que nos tiene esclavizados por el temor a la muerte, y hay mucha gente que sigue esclavizada con el temor a la muerte, porque la fe no ha llegado a ese punto que tiene que llegar, porque no ha obrado en fe, porque la fe son obras, es hacer cosas por la fe. Pero eso ya lo hablaremos después. Entonces ahora dice, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. Este es otro discípulo que se sentó a la mesa con el Señor, indiscutiblemente. Dice, no en la Pascua, ni en la del Éxodo, ni tampoco en la de Lucas que estamos hablando. Pero es una forma de decir, él conocía al Señor, él recibió el Evangelio del Señor. Dice, yo el Evangelio que predico no lo recibí según hombre, sino que lo recibí por una revelación. El Señor me lo dio a mí. Entonces, ¿cómo él conoció? Porque él tenía una comunión íntima con el Señor. Él tiene una comunión íntima con el Señor. Entonces, en esa comunión íntima, eso es sentarse a la mesa con el Señor, donde puede compartir con Él, donde Él le va a revelar sus secretos, etcétera. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo nada de lo que enseño lo estoy enseñando de mi propio corazón, ni de mi propia imaginación, ni de mis propios pensamientos. Yo lo recibí directamente del Señor. No en ninguna academia, no en ningún instituto, no en ninguna universidad. No le estoy diciendo que no vaya, estoy diciendo que es lo que más o menos yo quiero que usted entienda acerca de la palabra. Y le dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Qué tienen que hacer ellos? Tienen que partir el pan acordándose del Señor. Escuche bien, hagan esto en memoria mía. Cuando se acuerden de mí, háganlo. Cuando parte el pan, acuérdese que yo también partí el pan, que es mi cuerpo, para darlo por ustedes. A cada uno le di su porción. Ustedes son salvos, tienen vida, porque yo se las doy. Entonces le pregunto yo, ¿cómo puede haber indiferencia? ¿Cómo nosotros podemos decir, soy digno, estoy presentándome dignamente delante de Dios a participar de su mesa, cuando no somos capaces de partir el pan con el hambriento? Cuando no somos capaces de compartir la palabra, que también es el pan de vida, porque Cristo es el pan de vida y Él es la palabra, es el verbo. ¿Cómo vamos a decir que vamos a tomar parte dignamente de la Santa Cena cuando no hacemos lo que hizo Cristo? Cuando no tenemos revelación y discernimiento de las cosas, sino que llegamos a la iglesia y tomamos el pan y la copa, no sabemos, ni siquiera hemos orado, ni siquiera sabemos qué está pasando, ni siquiera sabemos qué sucede, ni siquiera escuchamos la predicación, ni siquiera estamos en el mismo espíritu.
Si el cuerpo de Cristo es partido entre los creyentes, cada uno somos un pedacito de ese pan, ¿cómo yo puedo llegar a una iglesia a ser indiferente cuando lo estoy viendo, ir al infierno, cuando lo estoy viendo hacer cosas que lo van a llevar a condenación, cuando no soy capaz de decirle y cuando yo no acepto que usted me diga a mí lo que dice la palabra? Cuando yo no acepto la palabra, entonces no estoy aceptando a Cristo, el pan de vida. Pero bueno, lo del pan hemos hablado bastante de eso. No quiero radicalizarme aquí porque quiero ir un poquitico más adelante. Verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, escuche, tomó la copa diciendo, esto lo dijo el Señor, escúchelo, diciendo, tomó la copa diciendo. Entonces tomó el cáliz, la copa grande, y diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Que haga qué? Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces tengo la copa antes de tomarla. Yo tengo que decir, esta copa es la sangre del nuevo pacto que por mi causa, por mi pecado, fue derramada en la cruz del Calvario. Esta copa es el nuevo pacto. Es un nuevo pacto. Es un pacto, es una alianza, es un acuerdo. No entre nosotros y Dios, sino entre Dios y el Padre. Yo no soy salvo porque yo quiero. Yo no soy salvo porque Cristo quiso. Yo soy salvo porque hay un acuerdo, hay un pacto entre el Padre y el Hijo. El que el Padre lo envía, Él acepta redimirnos y viene, se humilla, se somete al Padre en obediencia, en todo, para que yo sea salvo. A mí esto me conmueve. Cuando a mí me toca que hacer cosas que yo no las quiero hacer, que de pronto no son de mi simpatía, pero que está escrito que tengo que hacerlo. Pero yo recuerdo, y para mí la parte más sublime de la vida espiritual y de un culto es este acto de participar de la mesa del Señor. Muchos lo menosprecian, a muchos no les importa. Llegan a la carrera, al culto, y se dan cuenta y a veces ya se ha repartido la Santa Cena y corren, le echan mano al pan y la copa. Yo creo que es tiempo ya de madurar, ya es tiempo de poner un poquitico de sentido espiritual, de aprender de la palabra. Y soy yo el que tengo que decir estas cosas, porque ¿quién más le va a enseñar? Si ustedes están en la congregación nuestra, donde estamos todos nosotros, pues ahí tengo que ser yo el que les dice. Entonces, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esto no es un pacto a la antigua, este es nuevo, es diferente. Es diferente, de tal manera que la sangre de Cristo me limpia de pecado para que yo sirva a Dios, para que yo sea una nueva criatura, para reconciliarme con el Padre. ¿Para qué yo me quiero reconciliar con una persona? Vamos a suponer, estamos enemistados con un familiar, con un vecino, con alguien, un amigo. Y viene alguien e interviene para que nos reconciliemos. Yo acepto reconciliarme. Hombre, ¿por qué no volver a la amistad con tu amigo, con tu pariente, con allí? Y yo digo, hombre, sí, porque si no vale la pena estar disgustado, en realidad yo reconozco que son momentos, son errores que cometemos. Pidamos perdón y perdonémonos unos a otros. Y está bien. Yo me someto a eso y me voy y le doy la mano, lo abrazo, le pido perdón, le perdono sus ofensas y todo, y no le vuelvo a hablar. Eso es estúpido, eso es necio, que es lo mismo. Eso no es sabio.
Si yo me reconcilio con una persona es para volver a tener comunión con ella, es para que volver en amistad con ella, para volver a eso que yo dejé, a ese trato, a esa amistad. ¿Cómo que el Señor nos reconcilia con el Padre? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y ni siquiera me aparezco en la iglesia, ni siquiera leo la Biblia, ni siquiera oro. ¿Qué clase de reconciliación es esa? ¿Qué clase de vida espiritual es esa? ¿Qué clase? Entonces allí tenemos que decir, esta es la sangre del nuevo pacto. Cada que vaya a tomar la copa, haga como el Señor dice que tenemos que hacer. Esta es la sangre del nuevo pacto, la cual fue derramada por mí. Con ella el Señor me limpia de pecado. Cuando parto el pan, este es mi cuerpo, dijo el Señor, que por vosotros es partido, y por su herida yo fui curado. Yo tengo que decirlo, porque esta es la palabra de fe que predicamos, que si crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. La palabra salvación también se traduce como sanidad, como liberación, como preservación del pecado, como ayuda. Bueno, y dice, haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿Cuántos cristianos nunca han confesado? No han dicho con su boca. El Señor mandó hacerlo. Hagan esto. Después de haber cenado, dice, así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto. ¿Qué es? Tomarse la copa o participar todo de la copa y decir, estoy participando de esto porque esto es un símbolo, esto no es un rito religioso, esto no es una liturgia religiosa, esto es algo que yo tengo que anunciar, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, porque en mi boca hay una espada poderosa, porque hemos vencido al diablo por la sangre de Cristo y por el testimonio que hay en nuestro corazón, dice en Apocalipsis. Entonces, ¿cómo más nosotros podemos entender? Tenemos que confesar los beneficios del sacrificio de Cristo. Cada vez que lo tomen, hable de los beneficios. Señor, este pan que partimos, yo declaro que soy parte de tu cuerpo, que soy un miembro de tu cuerpo. Yo no soy un inútil. Yo no soy un miembro muerto. Yo tengo una función en tu cuerpo. Tengo que hacer algo. Cuando yo tomo la Santa Cena, a mí me viene todo eso a la mente, porque tengo que traerlo a la mente. Tengo que traerlo, tengo que recordar qué fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Traerlo a la memoria para renovarme, renovar mi mente, para cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar, para dejar todas aquellas cosas religiosas que a veces nos inventamos o se nos pegan de otros. Entonces yo soy parte de este pan, soy un pedacito de ese pan que es Cristo, yo soy un pedacito de Él. A Él le duele que yo esté enfermo, a Él le duele que yo esté mal, soy un miembro de su cuerpo, pero no soy un miembro muerto, ni un miembro paralizado. Tengo la vida de la cabeza, tengo la vida del Espíritu, tengo la vida de Cristo. No soy de este mundo, soy extranjero y peregrino, no me deleito en las cosas del mundo. Tengo que traer todas esas cosas a la memoria. Que un día la sangre vino para mí, para librarme de la destrucción, así como en Éxodo, que la sangre, y yo sí que sé de eso y sí que conozco de eso y sé que lo he podido experimentar, que la sangre de Cristo nos libra del destructor y que el diablo va a venir y va a golpear y va a tratar y va a insistir en robarle la fe a los cristianos para poder ejecutar sus planes. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Entonces
Mire, eh, acuérdese que le dijo, esto es por estatuto perpetuo, ¿no? Entonces, eh, el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Creo que eso no necesita mucha explicación. Ya nosotros sabemos eso. La sangre se derramó por nosotros en un pacto. El pacto se establece, todo pacto se establece bajo la sangre, pero ese pacto es entre el Padre y el Hijo. Compromiso entre ellos dos. Pero vamos a ir a Hebreos capítulo 8 y nos damos cuenta que el nuevo pacto es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Escuche bien, vamos a leer esta porcioncita un poco extensa, pero es necesario leerla. Hebreos 8:8 al 12. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, o sea, seré una cubierta para su pecado. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El nuevo pacto tiene esta ventaja. El antiguo pacto, este pacto es mejor. El antiguo pacto, ellos lo violaron, el pueblo de Israel. Y Dios se desentendió de ellos. Dijo, no más. No más. No aceptaron el nuevo pacto, no más por fuera. Por fuera de ese pacto. Y lo deja ahí en stand-by, en un espíritu de estupor, de sueño, hasta el tiempo final que lo va a salvar, ¿no? Total, así dice la escritura. Pero eso ya es otro punto. Entonces dice que ninguno tiene que lidiar con otro para que camine con el Señor. Ninguno le dirá enseñar a su prójimo y ninguno le dirá conoce al Señor. Nosotros no tenemos por qué andar detrás de los creyentes, hermano. Eso es lo que quiere decir esto. Nadie tiene por qué ir detrás de otro, obligándolo, rogándole y alándolo para que vuelva al Señor, para que vuelva a orarle, a leer la Biblia, a caminar con el Señor. No, debemos exhortarlos, o sea, animarlos. Debemos interceder por ellos. Debemos darles buen ejemplo. Debemos enseñarles el camino. Pero no podemos, ¿por qué? Porque en el nuevo pacto la palabra de Dios se escribe en nuestro corazón. Está escrito en el corazón. Un creyente que se apartó del Señor, él sabe que está apartado, sabe que está en pecado, sabe que está apostatando de la fe, sabe que se va a ir a condenación, sabe que el tiempo es corto. Él sabe todas estas cosas, él lo sabe, está escrito en su corazón. Solamente que él no quiere caminar con el Señor. Él desecha al Señor. Él confía más en su propia sabiduría. Él confía más en sus propias habilidades. Entonces nosotros no tenemos por qué. No es que, por favor, eso no quiere decir que nadie tiene que ser enseñado. Y si no, no hubiera dejado el Señor maestros, por favor. Está hablando de otra cosa. Que nadie tiene, por ejemplo, en la ley, había que coger a la gente, hermano, y apedrearlos y de todo. No hay por qué amenazar a nadie, ni con el infierno, ni con nada de esas cosas, ni con castigo, ni con amenazas, porque es que ellos tienen la palabra escrita en el corazón. Esta es la ventaja. Y dice el Señor, y yo seré su Dios, seré propicio
cuando él, si voy a ser propicio cuando Él, mire, si hemos pecado, un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es la propiciación por todos nuestros pecados, por todos. Si llegamos a pecar, Él es la propiciación, Él será propicio a todas nuestras iniquidades. De modo que el que se ha apartado del Señor y no quiere volver es porque no quiere. No lo force, usted no puede forzarlo, usted no puede obligarlo. Usted puede animarlo, darle ejemplo, hablarle la palabra, redarguirlo, ministrarlo. Es muy diferente. Pero no lo puede obligar. Él tiene la palabra escrita en su corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿tiene necesidad de carta de recomendación acaso? ¿O tenemos nosotros necesidad de cartas de recomendación? Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, no con tinta, sino con el Espíritu, con la sangre del Dios vivo. Entonces, el pacto, el nuevo pacto, el Señor nunca se olvidará de nosotros. Así lo dice la palabra. Seré propicio a sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. El que está en pecado, le gusta que el Señor le mire el pecado. No importa lo que haya hecho usted. Usted se humilla ante Dios, pide perdón, el Señor perdona su pecado y nunca más se acuerda de él. Ya lo confesó, lo hizo en la debida forma, con fe, con humillación, con dolor, con todo lo que la Biblia dice. Pero es que mi marido me lo echa en cara, la mujer me lo echa en cara. Pues es el problema de ellos. Están haciendo el papel del diablo, acusando. Pero Dios ya no se acuerda. Dios, eso es el nuevo pacto. Entonces cuando yo confieso mi pecado, el Señor no se acuerda que yo pequé. Porque ya me limpió, ya estoy bajo la sangre de Cristo, estoy lavado, está la cubierta de Cristo, que es la propiciación sobre mí, tapando mi pecado. Inmediatamente yo puedo acercarme y decirle, Padre, ayúdame, Señor. Papito Dios, necesito esto. Esto no es una autorización para pecar y rezar y empatar. Estoy hablando de cosas espirituales. Estoy hablando de bendiciones espirituales. Entonces, toda esta cantidad de cosas son las bendiciones del nuevo pacto. Es un pacto mejor. Es un pacto mejor. En él estamos completos. Somos la plenitud de aquel que lo llena todo. Él, el beneficio del nuevo pacto. Mire, en Colosenses, capítulo 2, para finalizar con esto, finalicemos con esto, versículo 13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. O sea, sin ser judíos, estamos podridos, muertos en el pecado. E incircuncisos, o sea, no tenemos señal de pacto, no tenemos ninguna señal, ninguna relación con Dios. Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Todos, dice usted? Sí, Señor, todos. Aún los que no he cometido, todos ya fueron perdonados mediante el sacrificio de Cristo. O sea que puedo ir soy cristiana, puedo irme a pecar. Si pecas, entonces tenés que buscar al abogado para que él te lave nuevamente, te cubra con su sangre. Si pecáramos voluntariamente, no hay más sacrificio para ofrecer, pero eso es parte también de la apostasía, que no lo va a tocar ahora. Estamos tocando entre semana. Bueno, ¿cómo lo hizo él? Y os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa acta de decretos era la ley, que tenía decretos, que no entrará ningún incircunciso en la congregación de Jehová ni hasta la tercera y cuarta generación, que no podíamos ser sacerdotes, porque teníamos que ser del pueblo de Israel, de una tribu que llamaba la tribu de Leví, y de los hijos de Aarón, de la descendencia de Aarón. Ahora no. Ahora en el nuevo pacto somos un reino de reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Y dice,
anulando el acta de los decretos que va contra nosotros, que nos era contraria, quitó todo impedimento, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando, ese es el botín, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El nuevo pacto nos da la victoria de Cristo, nos dará a nosotros. Entonces, ¿cuál es el temor que un creyente debe tener? El profeta Isaías dice: no llaméis conspiración a lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que este pueblo teme. Que tu temor y tu miedo sea Jehová. A Él sea tu temor, Él sea tu miedo. Entonces, para este tiempo, esta plaga, pandemia, como se llame, el cristiano tiene que afianzarse en la palabra, conocer estas verdades espirituales. Esto le va a dar seguridad, esto le va a dar firmeza, esto le va a ayudar. Bueno, podemos decir entonces, resumiendo, hay otros temas más que tratar de la Santa Cena, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, miembros en particular de su cuerpo, y que todas las cosas que pertenecen a la vida de ahora y a la eterna ya nos fueron entregadas mediante el conocimiento de Cristo, y que esas promesas que nos da, que son preciosas y grandísimas, tienen un solo propósito: librarnos del presente siglo malo, rescatarnos del presente siglo de corrupción, del sistema de corrupción, y que nosotros podamos huir de las concupiscencias que hay en el mundo, no del mundo, huir del pecado, de la tentación que hay en el mundo. No dice ni siquiera apartarse, dice huir, escapar. Y la Santa Cena va a reforzar ese poder, porque acuérdese que todas las veces que coma y beba de este pan, esta copa, se va a acordar diciendo: esta es la sangre del nuevo pacto. Vamos a participar de la Santa Cena. Creo que entienda, declare su sanidad, no se amañe con la enfermedad. Puede ser que la enfermedad, Dios permita que esté allí en el cuerpo, la dolencia, pero yo le creo más a Dios, le creo su palabra. Dios puede permitir que pasen cosas para tratar con mi vida, para enseñarme, para fortalecerme con propósitos específicos, y tomarla dignamente. Ya vimos lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como miembro de la relación que tenemos que tener unos con otros. Hoy lo enfocamos de otra forma. Hoy vamos a subir a la montaña por otro lado, tenemos otra panorámica. El cuerpo de Cristo cargó el pecado, cargó la iniquidad, yo no tengo por qué cargarlo. Cargó la maldición, yo no tengo por qué cargarlo, sabiendo que fuisteis redimidos o rescatados de la vana manera de vivir que le damos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya reservado desde antes de la fundación del mundo. Esto no es un acontecimiento casual, esto es un plan divinamente diseñado desde antes de la fundación del mundo. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Y vamos a participar, y al participar del pan y la copa estamos comiendo de su carne y de su sangre. Cuando el Señor dijo esto, no se había descubierto el ADN, pero ahora yo entiendo que cuando yo como de la carne y de la sangre, estoy participando de su genética espiritual, aunque muchos me digan alegórico y todas esas cosas, pero esto solamente se entiende por el Espíritu, que este pan y esta copa son figuras, están representando el cuerpo de Cristo, que el Señor lo dijo, y si el Señor lo dijo, es así, punto y amén. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Oremos al Señor
y vamos a participar de la Santa Cena. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, estamos dándote toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Padre eterno, te damos gracias. Te damos gracias, Dios mío, por el pan y la copa. Te damos gracias por tu sacrificio. Te damos gracias por tu entrega. Nos estás enseñando día a día cosas más grandes, mayores, Dios mío. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que tú has diseñado, has preparado de antemano para los que te amamos, Señor. Nos las revelas por el Espíritu. Y por el Espíritu yo declaro, Señor, tu palabra de fe, que este pan es tu cuerpo. Y que este pan es representación tuya, pero también es representación mía, porque yo soy miembro de tu cuerpo. Y que estoy diciéndote, Señor Dios Todopoderoso, que yo soy tu hijo, que soy parte de tu iglesia, que soy un instrumento en tus manos, que estoy aquí, que me puedes usar según la función que tú me has asignado, Señor, que te doy gloria, honor y alabanza, que yo bendigo tu nombre, que bendigo cada hermano que participa con nosotros en este momento y que entiende la palabra, y que honro y bendigo tu nombre y bendigo, Dios mío, este pan y esta copa, Señor, que son figuras de tu cuerpo y de tu sangre, y que únicamente en tu presencia, Señor, hay plenitud de vida. Yo declaro tu bendición, bendigo esta copa, Señor. Es una copa de bendición, Señor, la cual nos habilita, Dios mío, para estar delante de ti, saber que tú te olvidaste de todos nuestros pecados. Esta es la copa del pacto, de la sangre del nuevo pacto se derramó por mí. Dígale al Señor, confiéselo, esa sangre se derramó por mí. Yo soy beneficiario de la sangre de Cristo. Por eso, Señor, no acepto ningún juzgamiento, ninguna acusación, ninguna mentira del diablo. Yo sé, Dios mío, quién soy en Cristo Jesús. Soy redimido por la sangre del Cordero. Soy parte tuya y tú me guardas como la niña de tu ojo, Señor. Me escondes en el hueco de tu mano, Dios mío. Y pones, Dios mío, Señor, una cubierta, Señor, que es tu sangre preciosa y el maligno no nos puede tocar. La destrucción no puede tocar tu templo, Señor. Mi cuerpo es templo de tu Espíritu Santo, Señor. Yo sé que tú eres fiel. Y yo bendigo tu nombre y bendigo cada hermano y declaro sanidad. Declaro milagros, Señor. Declaro sanidad en el nombre de Jesucristo el Señor. Padre, porque tu palabra dice que si comiéramos dignamente el pan y la copa, Señor, entonces tendríamos fortaleza, salud, Señor, y vida abundante. Porque no estamos, Señor bendito Dios, en pecado. No estamos en desacuerdo con tu palabra. Creemos, Dios mío, que tú entregaste tu vida por nosotros y yo te doy gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Comamos el pan, hermanos. Bendiga el pan. Diga, yo bendigo este pan, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que estoy comiendo de tu carne, estoy comiendo de tu cuerpo y que tú alimentas mi espíritu y mi genética espiritual se acerca cada día más a ti. En el nombre de Jesús. Y que por tu herida yo fui curado. Amén. Padre amado, muchas gracias. Muchas gracias por tu bendición. Señor, yo declaro que esta copa es la copa del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto se derramó por nosotros. Y tú, Señor, nos has perdonado, nos has limpiado con tu sangre, nos has perdonado y no te acuerdas de nuestro pecado. Tú no te acuerdas de todas las vilezas que yo he cometido contra ti. No te acuerdas de todos mis pecados, Dios mío. Tú los arrojaste al fondo de la mar, los echaste tras tus espaldas. Tú eres un Dios maravilloso que se deleita haciéndonos misericordia, Señor. Gracias, Señor, por haber olvidado todas mis transgresiones. Bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado.
ni en su corazón hay engaño. En el nombre de Jesús yo te doy gracias y bendigo tu nombre y te doy gracias y tomo la copa recordando que tú eres fiel y que hemos vencido al diablo por la sangre de Cristo, que el destructor no nos puede tocar. Declárelo en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos tu presencia, tu espíritu que está con nosotros. Somos la plenitud de aquel que lo llena todo y tú eres fiel, Señor. Te rogamos, Señor Dios Todopoderoso, que pronto tu iglesia pueda, Dios mío, retornar a sus lugares de adoración, Señor, y podamos juntarnos, Señor, para que se cumpla tu palabra que dice, Dios mío, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí tú envías bendición y vida eterna, Señor. Gracias, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Bendice cada hermano, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo estoy declarando la bendición sobre cada una de nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes, un gozo, invitándoles mañana a las 7 de la mañana. Estamos de 7 a 8 con el tiempo de clamor. Hay muchas por qué orar, más en este tiempo. Dios les bendiga y hasta mañana con la ayuda de Dios. Y si nos da la licencia para estar aquí, aquí estaremos. Dios les bendiga.